¿Quién fue Ezequiel? Ezequiel fue un profeta que Dios usó para dar palabra al pueblo de Israel. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia antes de la caída de Jerusalén y permaneció allí después de ese acontecimiento. Así que su mensaje era especialmente para el pueblo de Jerusalén como a los exiliados en Babilonia. Ezequiel fue un hombre de una fe tan grande y tan brillante imaginación. Él percibió revelaciones divinas de parte de Dios en visiones y se valió de vividas acciones simbólicas para expresar muchos de sus mensajes. Uno de ellos es Ezequiel, el valle de los huesos secos, que nos menciona cómo la mano de Jehová vino sobre él y le llevó en el espíritu de Jehová y le puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí menciona cómo Ezequiel es llevado en el espíritu, y es que es posible que eso suceda hoy en día en tu vida. Que Dios te use de una manera extraordinaria y te comience a llevar en el espíritu y te comience a llevar a diferentes experiencias, y es que es lo que Él quiere hacer hoy en día. Un avivamiento tremendo que llegue desde el más pequeño hasta el más grande, y Él quiere usarte, Él quiere usar tu vida, así como lo hizo con el profeta Ezequiel. Pero ¿qué pasó con el profeta Ezequiel? ¿A dónde lo llevó? La palabra de Dios dice en el capítulo 37, versículo 2, que le hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Está hablando de un campo, de un lugar que estaba lleno de esos huesos secos. Y por cierto, secos en gran manera, está mencionando la experiencia, la visión que Él está mostrando Dios. Entonces dice que el Señor lo hizo recorrer en todas las direcciones. Dice que los huesos cubrían el valle, que eran muchos y que estaban completamente secos. En el 3 menciona: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, imagínense ese momento que Ezequiel pasó, porque recordemos que todos los personajes que menciona la Biblia, la palabra de Dios, eran como nosotros, ¿verdad? Personas como nosotros, con sentimientos, con tantas cosas que pasan en nuestra vida. ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequiel? ¿No le dijo sí? Dios le dice, a ver, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O nos preguntan a nosotros, a ver, ¿tú qué crees? Que te encuentres en un campo, que Dios te lleve en esa visión y te digan, a ver, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que estos huesos vivan? Y a tus ojos lo miran. Tus ojos miran la magnitud, ¿no?, de la situación. A lo mejor estás atravesando un momento difícil, un momento de prueba, de enfermedad, de tantas cosas en tu vida que muchas veces te preguntas, ¿de verdad habrá solución? O Dios te dice, hay solución para esto, hay solución para el otro, pero a veces en ti como que se genera una duda de ver la situación, de ver el problema, y uno a veces no responde sí o no. Está en la situación tan difícil, tan enfocado en la situación. Imagínense al profeta Ezequiel en ese entonces. ¿Cuál fue su respuesta? No fue ni sí y no. Le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y muchas veces nosotros así nos vemos en esa situación tan difícil, en medio de esa circunstancia tan dolorosa, que a veces te carcome, que a veces te hace, ahora sí que desanimar de tantas cosas difíciles que uno pasa como ser humano, aún en el camino de Dios. Difíciles pruebas que pasamos y solo decimos, Señor, tú sabes lo que haces.
Señor, tú sabes tu voluntad, mi Dios, tu voluntad es la en mi vida. Solo tú sabes por qué permites la situación de las cosas, Señor, ¿verdad? Pero a veces en nosotros se genera algo, una duda, algo que decimos, Señor, tú lo sabes. O sea, mis ojos ven la situación, mis ojos están viendo. A veces es difícil creer en medio de, ¿verdad? Y recordamos muchos personajes de la palabra de Dios, cómo pasaron situaciones cuando Abraham, ¿verdad?, tenía que sacrificar a su propio hijo y tenía que obedecer, pero sus ojos veían. Y recordemos ese momento, como Abraham también le dolía. Es que solamente muchas veces leemos la palabra así, ¿verdad? Pero no vamos más allá, más a fondo de lo que pasó, cómo fue el suceso. Entonces imagínense a todos los personajes de la palabra de Dios, cómo nos menciona tantas cosas que a veces leemos, ¿verdad? Como el diluvio, solamente hizo la barca, entró Noé, entró la familia y y después se detuvo. No. Pero es que hay que ver más allá, siempre hay un mensaje dentro, siempre hay algo más a fondo que Dios trata de decirnos, ¿verdad? Y no sabemos la situación, cómo se encontraban, sentimientos encontrados, tantas cosas que ellos pasaron, ¿verdad? Pero la palabra de Dios así no nos narra, como de repente sucedieron las cosas y fue así. Entonces aquí imagínense a Ezequiel, ¿verdad? Como le decía, hijo de hambre, ¿vivirán estos huesos? Imagínense, él al ver tantos huesos en ese campo, tan gran magnitud, y yo creo impactado, ¿verdad? Lo que veían sus ojos. Yo creo por un momento se ha de haber dicho entre sí, pues a lo mejor, pues a mis ojos, pues no pudiesen levantarse o vivir estos huesos, ¿verdad? A mi capacidad, a mi mente tan limitada. Pero Señor, tu mente es tan grande que no hay límites, que no hay nada que pueda sobrepasar los límites de Dios y que estos huesos se vivan. O sea, imagínense esa situación de este profeta, ¿verdad? Y después en el 4 dice el profeta Ezequiel que Jehová le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imagínense la voz de Dios tan potente diciendo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Se estaba dando una orden, Dios estaba diciéndole, haz esto, profetiza. Y hoy Dios nos dice a nosotros, a ver hijo, a ver hija, profetiza sobre esos huesos secos, sobre tu vida. Esa situación que está pasando. Y ya no más, detén, pon un alto, porque es el tiempo que vivas, es el tiempo que florezcas en medio del desierto, es el tiempo que te levantes, ¿verdad? Así nos dice el Señor. En el 5 narra la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En el 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. ¡Wow! ¡Qué tan grande, impactante palabra de Dios! En el 5 dice, así ha dicho Jehová. Es que así ha dicho Jehová, y quien contra la palabra de Dios, quien contra la orden del Señor. Él lo estaba diciendo, así ha dicho Jehová. Profetiza, diles, oíd, es que está dando esa palabra de autoridad del Señor hoy sobre tu vida. Escucha la palabra de Dios, escucha, levántate en el nombre del Señor, levántate y dile ese problema, basta. No va a acabar con mi fe, no va a acabar con mi familia, no me voy a dejar vencer. ¿Por qué? Porque yo ya soy más que victorioso, ya soy más que victoriosa en Cristo Jesús. Y por lo tanto,
soy victoriosa porque cuando Él entregó su vida por mí en la cruz, en aquel madero, no fue en vano. Él se llevó todo. Hay que entender esa parte. Él se llevó todas mis dolencias, todas mis enfermedades. Él murió por mí, Él me perdonó. Entonces yo puedo ir ante mi Padre, puedo ir ante mi Señor, puedo ir ante Él y que su Espíritu Santo me vivifique, me limpie. Entonces es el tiempo que Dios te dice, a ver, ya no más muerte sobre tu vida, ya no más sequez, ya no más desierto, ya no más. Levántate en el nombre del Señor, está diciéndote a ti, donde tú estés, la situación que estés atravesando, el Señor te dice, levántate, levántate, porque así lo ha dicho, así lo ha dicho. Y es que también Dios ha puesto en ti autoridad. Y recuerda que Dios te ha puesto a ti por cabeza y no por cola. El Señor te ha puesto por sobre, ahora sí que lo que está abajo de tus pies, tú estás encima de ello, tú estás en la situación, está bajo tus pies, la enfermedad está bajo tus pies, todo está bajo tus pies. ¿Por qué? Porque el Señor así ya lo ha puesto, Él ya venció. Solo créele, en el 7 menciona la palabra en Ezequiel 37 versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Entonces allí el profeta Ezequiel escucha la orden de Dios, escucha el mandato de Dios, y que dice, profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Toma la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios se renueva de día en día. Entonces, hoy esta palabra es nueva para tu vida. Hoy habla de una manera diferente el Señor a tu vida. Sin importar haya sido del Antiguo o del Nuevo Testamento, la palabra de Dios también se aplica a tu vida. No es que solamente se aplicaba en ese tiempo, no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer y hoy, se aplica hoy en la actualidad en tu vida. Entonces podemos echar mano de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento, tanta palabra, tanta promesa que el Señor tiene para tu vida, para mi vida, como en el Nuevo Testamento. Recordemos que estamos bajo la gracia y que hay tantas promesas que también tenemos de parte de Dios, ¿verdad? En nuestra vida, pero la palabra de Dios toda hay que aplicarla a nuestra vida, tomarla, no solamente lo que nos conviene, no solamente lo que a mí me gusta, no solamente lo que a mí me parece. Si la palabra de Dios sigue siendo la misma, entonces esa palabra se aplica hoy en mi vida. Y recordemos que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra que dice no pasará. El cielo y la tierra a lo mejor dejarán de ser, pero su palabra nunca dejará de ser. Siempre se aplica a nuestra vida, siempre Dios habla a nuestra vida. Entonces hoy habla Dios a tu vida. ¿Y qué te está diciendo? A ver, profetiza pues como te he mandado. A ver, fulanito, fulanita, yo, tú, todos profeticen, levántate. Se te ha mandado la palabra de Dios. ¿Qué te dice? Esfuérzate y sé valiente. Entonces hazlo. Esfuérzate y sé valiente. Ya no temas más, ya no tengas miedo. Levántate en el nombre del Señor. Hazle frente a la situación. Pero recuerda que no en tus fuerzas, sino de la mano de Dios, siempre tomado de la mano de Dios, que Él es quien pelea delante de ti, eres quien va delante de ti peleando la batalla y dándote la victoria que ya la ha hecho. Entonces dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Eso sucedía cuando el profeta Ezequiel hablaba y profetizaba lo que Dios le decía. Entonces hoy, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar contigo si tú te levantas en el nombre del Señor? Si tú te levantas ante esa adversidad, ¿qué va a pasar? En ese entonces, Ezequiel experimentó en ese campo, dice que hubo un ruido, imagínense, un temblor así tremendo, pues a tal situación que había esos huesos allí, ¿verdad? Era como
ese campo donde había muchos soldados, ¿verdad? Un ejército grande y que de repente se vuelva a llenar esos huesos de tendones, de carne, ¿verdad? Que esa carne subría sobre ellos, esos tendones, la piel como cubría por encima de ellos, ¿verdad? Y todo lo que sucedió, Dios está diciendo, levántate. Y después dice la palabra de Dios y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirás. ¿Qué pasaba? Que ya los huesos ya se habían recubierto, ¿verdad? De carne, de tendones, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué puede pasar en nuestra vida? Podemos andar como muertos en vida, como dicen, ¿verdad? Muchos. Y en nosotros falta algo. ¿Qué es su espíritu? Su espíritu. Y es que hay que decirle, lléname de tu espíritu. Vivifícame, sopla sobre mí, sopla sobre mi vida. Hazme una mujer, un hombre lleno de tu espíritu. Porque muchas veces nos sentimos así, muertos en vida, y que algo falta, y es que falta su presencia, falta su espíritu que nos guíe, que nos dé vida, así como habla la palabra de Dios que nos está narrando en Ezequiel. En el 9 dice, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Imagínense la autoridad y la potencia con que Ezequiel se paró bien firme, obedeció al mandato, a la orden de Dios, y lo hizo. ¿Y qué dice el 10? Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces soy el Señor que te dice, levántate, levántate. Voy a soplar sobre ti aliento de vida, voy a soplar de mi espíritu sobre tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Hay algo importante. Ríndete a sus pies. Humíllate ante Dios, reconoce tu error, reconoce tu pecado, reconoce la falla y dile, Señor, te fallé, y menciona tal y como hiciste las cosas, menciónale, porque a Dios no hay nada oculto, Él ya lo sabe, Él ya sabe tu situación, lo que hiciste, cómo fallaste, pero es necesario que hables, así como papá y mamá a veces se sientan con los hijos, ¿verdad? Aunque mamá ya sepa lo que pasó, aunque papá ya sepa lo que pasó, pero se sienta con el hijo y que dice, hijo, ¿qué pasó? Quiero que de tus labios salga lo que pasó y vamos a arreglar esta situación. Así es papá Dios, así es Dios con nosotros. Se le gusta que nosotros confesemos nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad, Él nos regenera y nos da su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo vivifique nuestro ser, y es que Él hace un cambio tremendo en nuestra vida. Así que te animo a que sigas adelante, a que continúes y le digas, Señor, aquí estoy delante de ti, rendido, rendida, ya no puedo más esta situación. He peleado con mis fuerzas, he peleado a lo que yo pienso, a lo que yo creo, pero ya no puedo más, por favor, ayúdame. Te necesito en mi vida. Levántame con poder y autoridad, por favor. Mis ojos ven otra cosa, Señor, pero solo tú puedes hacer un cambio en mi vida, en mis hijos, en mi esposo, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hermanos. En mi vida, Señor, te necesito. Y es una oración, y entrégale tu vida a Él y reconócele como tu único Señor y Salvador, que puede salvarte, que te puede dar vida eterna, que puede transformar tu vida, poner en orden aquello que está en desorden, restaurar aquello que parece que está roto. Y te lo dice una persona, una amiga en Cristo, que pasó situaciones en donde ya no veía salida, donde su matrimonio iba a terminar, donde los vicios, los hombres, ¿verdad?, estaban allí como en charola de plata. Todo estaba, pero también había un camino que me decían, toma este camino. Y Dios hablaba a mi vida de muchas formas. Y Dios habla a tu vida de muchas formas. Lo puede hacer de muchas maneras, en diferentes lugares.
te puede ministrar ahí donde tú estás. Sí, hoy lo está haciendo a través de esta palabra. Levántate, levántate y como el profeta Ezequiel profetiza sobre tu vida, que Dios está diciendo, levántate. Voy a soplar aliento de vida sobre ti, vas a vivir. Y tu situación, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de allí donde